Segundo, el formato. El formato permite tener gente que conociendo de los temas y teniendo diferentes puntos de vista puedan aportar, a veces ya hay que decirlo con claridad, para dar luces al gobierno. Yo oía a Ani que recordábamos con Andrés Espinosa los tiempos de P4, que decía Ani que fuimos opositores tremendos en el tema de Nueva Zelanda y el comercio de productos lácteos, que eran un coco en ese momento para nosotros. Sin embargo, en ese momento el gobierno decidió que iba adelante por una decisión clara política, y en esto las decisiones de los gobiernos se acatan. Sin embargo, en todo lo que se ha dicho aquí hay unos niveles de coincidencia extremos. Desde la perspectiva de un sector como el agropecuario, que ha sido, y hay que decirlo, Javier lo conoce, conocido de muchos años, hemos sido opositores de la Alianza Pacífico, porque pensamos que hoy el costo de la Alianza Pacífico es un costo para la agricultura colombiana, para nadie más. Porque si fuera un costo-beneficio para todos, pues no tendríamos mayores problemas. Creemos que Alianza Pacífico de pronto no es la plataforma para entrar al Asia. Y miren el tema de Asia. Si ustedes recuerdan cómo está Asia ahora, yo voy a repetir un poquitico algunas cosas que digo ni con unos puntos de especificidad. Entre Japón, Corea del Sur y China, hay al año más de 100.000 millones de dólares en compras de productos alimenticios y agropecuarios. Eso para países con visión es un botín. Ustedes ven Estados Unidos, ustedes ven metiéndose de cabeza en esos mercados. ¿Qué tenemos nosotros? Se hablaba de, Ricardo Duarte decía muy acertadamente, pero ¿con quién del Pacífico tenemos acuerdos? Con los de aquí, pero cuando ustedes miran una de las duras críticas de los acuerdos que tiene Colombia, es que han sido acuerdos en teoría para beneficiar el desarrollo industrial, y los industrializados son Canadá y Estados Unidos, no nosotros. Tienen políticas muy agresivas sobre los mercados. Entonces, cuando necesitaron recuperar su economía, volvieron a estimular áreas de producción que ya habían abandonado porque estaban en un nivel muy superior. Cuando uno mira esos elementos y dice, ¿en dónde tiene Colombia para ganar? Pues yo no tengo más en lo que mirar al Perú. Es que, ¿en dónde mira uno? ¿Dónde vende uno? Pues, ¿dónde está la gente que compra? ¿Cuál es el potencial de la gente que compra? Todos. Nosotros en la pasada legislatura, con el doctor Carlos Rivero, el ministro de Comercio, veíamos con preocupación cómo el gobierno, por un acuerdo de carácter regional, como dice Ricardo, de pronto orientado más al Atlántico que al Pacífico, pusieron como elementos de cancelación. Yo tengo un punto de diferencia con Javier, y es que aquí se ha tratado de decir, o se tiene el convencimiento, no se ha tratado de decir, se tiene el convencimiento de que la Alianza Pacífico es una plataforma al Asia, y eso para nosotros es una gran equivocación. Por ejemplo, uno que sí puede hablar desde afuera de temas de una negociación, nosotros vemos con todo cariño, pero con todo respeto, que Perú o Chile son una talanquera para nuestra negociación con Japón, porque ellos ya obtuvieron unas condiciones. Entonces, ¿qué nos dice Japón eventualmente? Señor, ¿y por qué no se resigna con lo que tiene Chile o Perú? Pero es que si miran las estructuras productivas son distintas, diferentes. Hay cosas donde uno necesita, yo acompaño la idea, como la decía el doctor Ronderos, muy inteligentemente, como la decía alguno, la de Albert Ricardo, de, señores, nosotros no vamos a salir probablemente a negociar uno con el Trans-Pacific Partnership. Seguramente será una decisión, seguramente, pero hay especialidades que sí puede uno manejar en el estado actual. Nosotros le decíamos a nuestro gobierno, mire, gobierno de Colombia, si usted no obtiene beneficios en la agricultura, en el tema de Japón, usted perdió la negociación, porque los que venden industria, que ya la tienen colocada son ellos, su angustia es Corea. Es que Corea les quite parte de ese mercado, que nuestra balanza es 1.400 millones de exportaciones de ellos contra 200 de nosotros. O sea, qué chiste. Y le decíamos, por ejemplo, con respecto a Corea, que no sacar Corea tenía un doble costo, porque una cosa es la credibilidad que podamos tener en la Alianza Pacífico dentro de nuestros 3 socios que nos conocen, y otra es la credibilidad de Asia. Cerrarle puertas a un tema como el de Corea es muy delicado.
¿Y por qué? Porque si ustedes miran, la mayoría de productos coreanos ya están aquí. Y miren la ambivalencia de nuestros empresarios. Nosotros le hemos pedido al gobierno de Colombia, por favor, China. Fue hace más de 2 años el gobierno colombiano, el señor presidente actual y anterior, firma un protocolo donde se compromete a iniciar negociaciones y jamás volvió a aparecer. ¿Cómo nos dicen a nosotros en hablar relaciones sobre un país donde los negocios están a la orden del día, son muy hábiles? Y el gobierno dice, voy a hacer una negociación con Estados Unidos para generar estabilidad en las reglas de juego, y con los asiáticos, que son nuestros compradores naturales en todo lo que podemos desarrollar. No hay estabilidad en las reglas de juego porque no procedemos. Por otro lado, preferimos tener un contrabando amenazante todos los días que regularizar una relación comercial. Desde la perspectiva agrícola, en Colombia poco hemos sido los únicos defensores acérrimos en todos los debates del Congreso. Allí hemos estado parados junto con otros sectores, porque no son todos los demás, y esto se trata de una selección contra el resto del mundo, no. Con otros sectores hemos estado dando una batalla porque creemos que si esta vez se le cierra, se le tira la puerta en la nariz a Corea por un intercambio regional que se llama la Alianza Pacífica, el que va por fuera, a quedar por fuera del TPP, de Asia y demás, va a ser Colombia. ¿Con qué seriedad va a mirar un Japón, un China, un segundo golpe a Corea? En cambio, en el acuerdo regional estamos comprometidos con el Asia, allá es donde podemos vender. Eso es lo que puede vender la agricultura colombiana. En esos países que le dan espacio, encontrarán ustedes al presidente de la Asociación de Porcicultores, para quien Asia es la única alternativa de cambiar nuestro ciclo de competencia en porcicultura. ¿Sí? Y encuentran otra serie de sectores donde el espacio para crecer está allá, no en Estados Unidos, el mercado que ya está siendo saturado con miles de competidores muy agresivos, con políticas que lo distorsionan. Canadá, tengo que decirlo, ha sido el aprovechamiento muy difícil, realmente ahí estamos rezagados, pero digamos que ahí no es donde está la competencia del mundo. La competencia del mundo, por lo menos en lo que a agricultura respecta, está en el Asia, sea con bilaterales, sea con Gran Pacific Partnership. No creemos que la Alianza del Pacífico vaya a aportarnos nada, pero sin embargo es una iniciativa del gobierno respetable, ¿sí? Pero esa es la realidad. Si nosotros no miramos a Asia, como decía Carlos Roderos, nos lo marca por fuera de la mejor fiesta, el baile de presentación de las niñas en sociedad. Gracias, en primer lugar, Carlos, agradezco mucho la invitación. Mi nombre es Andrés Espinosa Fembar, soy consultor privado, profesor e investigador de la Universidad Sergio Arboeda. Este es un tema interesante y lo felicito, Carlos, porque creo que esta es la forma de abordar un asunto que en Colombia no tiene y no ha generado el interés que se observa en, por ejemplo, Chile, Perú y México. Por lo menos 3 o 4 noticias sobre Alianza del Pacífico surgen en estos países. En Colombia aproximadamente 1 o 2 al mes. En estos países oímos de la Alianza del Pacífico 2 o 3 veces al día. Vamos a hacer un poco de historia, de perspectiva, y arranco con lo que mencionaba Ricardo, y es sobre el posible ingreso de Colombia a APEC hace 20 años. Colombia no entró a APEC porque los futuros miembros de esta importante organización o asociación consideraron que Colombia no tenía una verdadera vocación hacia el Pacífico. Esa fue la razón de fondo por la cual Colombia entró. La moratoria vino 2 años después. Pero inicialmente Colombia no fue reconocido a pesar de tener una costa sobre el Pacífico. No se le identificó en ese momento a la Cancillería, que fue la encargada de adelantar este proceso, una verdadera vocación a favor del Pacífico. Y desgraciadamente, 20 años después, eso no ha cambiado. Colombia se ha quedado en los rótulos, en las etiquetas. Años después, Colombia sacó adelante 10 documentos COMPES. El COMPES es el Consejo Económico, Político y Social, que es la instancia de más alto nivel para determinar las políticas públicas. 10 documentos COMPES a favor del puerto de Buenaventura. Estos 10 documentos siguen archivados en el Departamento Nacional de Planeación porque nunca fueron implementados.
Colombia se olvidó del principal puerto del Pacífico. Cuando uno compara Buenaventura con, por ejemplo, el puerto de Callao, o el puerto de Santa Cecilia en Chile, o los 20 puertos que tiene México en el Pacífico, sin mencionar los otros 20 que tiene sobre el Atlántico, se da cuenta que Colombia está de último en la fila en materia de competitividad y logística en materia portuaria. Nosotros no le ponemos atención al principal puerto del país. Es más, Buenaventura ni siquiera tiene información relevante dentro del organismo central de estadística llamado DANE. Hicimos alguna vez un derecho de petición sobre este tema y el director del DANE me contestó lo siguiente: nosotros no tenemos registros estadísticos de Buenaventura porque no es estadísticamente significativo. O sea, para este gobierno y los anteriores, Buenaventura no es parte de las 23 ciudades que se examinan a nivel estadístico. ¿Quién le va a creer entonces a un gobierno o a un Estado? Ya que hay una vocación a favor del Pacífico. Bueno, años después surgen dos posibilidades, dos luces de interés. Una negociación de un TLC con Corea del Sur. La negociación se cierra, se presenta ante el Congreso, pero como dijo muy bien Ricardo, se presenta y se hunde. El gobierno nacional dejó hundir el TLC con Corea. Hubo un intercambio, hubo que escoger o el acuerdo marco de Alianza Pacífico o el TLC con Corea del Sur. Y el gobierno dijo no, dejemos para después la puerta de entrada del Asia, de la Corea, y más bien quedémonos con la puerta de entrada a la agricultura y al Atlántico, como bien lo dijo Ricardo, porque esto debería ser una alianza atlántico, no una alianza pacífico, que es por cierto la propuesta de la presidenta de Chile, convertir la alianza pacífico en una alianza atlántico, porque esa es su verdadera naturaleza. Ahora veamos qué pasa con la alianza del Pacífico. Realmente la alianza del Pacífico está hecho con países que sí tienen acuerdos comerciales con el Pacífico, lo ha dicho claramente Ricardo, muy bien Alejandro. Nosotros no tenemos ninguno. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener un TLC con Corea del Sur, lo mandamos al congelador. Es probable que se presente un nuevo intercambio entre o Alianza Pacífico o Corea del Sur, y naturalmente el gobierno da prelación a la Alianza del Pacífico. Puede que se vuelva a hundir el TLC con Corea, mientras Chile tiene no solamente con Corea, sino tiene con China y lo tiene con Japón. Igual ocurre con Perú. México entonces tiene un acuerdo con Japón y tiene además es parte del TPP. Son países que tienen verdadera cooperación y la tienen de verdad porque han negociado acuerdos comerciales con países que tienen no solamente presencia, sino que son del Asia Pacífico. Realmente lo que ha hecho Colombia con la Alianza del Pacífico es condenar a Colombia, si llega a exportar algo, exportar solamente materias primas. No hay ninguna posibilidad que Colombia exporte bienes con valor agregado. ¿Por qué? Porque para poderlo hacer necesita un acuerdo comercial. Dado que Colombia no lo tiene, entonces nos han dicho que vía acumulación de origen, no se preocupe, hay acumulación de origen y con ese sistema tan maravilloso que es la lámpara de Aladino, vamos a poder exportar al Asia. ¿Cómo no? Si no tenemos acuerdo con China, ni con Corea, ni con Japón, ni con el TPP, no vamos a poder exportar absolutamente nada, porque no tenemos preferencias arancelarias. Sí podemos de pronto exportar tabaco desvenado, ¿para qué? Para que Chile no lo compre, lo procese y entonces va a exportar cigarrillos con tabaco colombiano. Ese va a ser el gran aporte de Alianza Pacífico si lo llega a hacer. Pero si era condenar a Colombia a una especialización en materias primas, mientras Chile, Perú y México, a caballo de Colombia, se aprovechan de esa especialización en materias primas. Por Dios, ¿cómo vamos a escoger esta opción de desarrollo de largo plazo? No hay ninguna posibilidad que Alianza del Pacífico le dé ningún aporte comercial a Colombia en las condiciones actuales. La única forma de hacerlo es ¿cuál? Primero, el TLC con Corea es la puerta de entrada al Asia Pacífico. Por dos razones. Primero, por tamaño. Importan 22.000 millones de dólares en productos del sector agropecuario. Son deficitarios. Y segundo, quieren a Colombia de verdad. Colombia lo ven como un aliado, como un amigo. Ese es el acuerdo comercial antes que Alianza del Pacífico. TLC con Corea. Si el gobierno quiere convencer a los empresarios y a sus socios de Alianza del Pacífico,
que está en serio en el Pacífico, además de apoyar los puertos del Pacífico como Buenaventura y Tumaco, lo que debe hacer es decir, bueno, la prioridad es Corea. La Alianza del Pacífico puede esperar, o vamos los dos, pero si hace lo mismo que hizo recientemente, y es que le da prelación a la Alianza del Pacífico, que no es una alianza del Pacífico, sino del Atlántico, entonces la señal va a ser eso, es lo mismo de hace 20 años, no hay ninguna vocación ni apoyo al sector empresarial que dirija sus fuerzas productivas hacia el Pacífico. El caso de China también es dramático. ¿Cómo es posible que nosotros le hagamos conejo a la primera potencia del mundo? Tienes que ser muy cara dura, ¿no?, para ser mencionado, Ricardo. ¿Cómo es posible que le tengamos miedo a China? Menciona a Ricardo que ya se venden productos lácteos en Costa Rica. ¿Cuál es la razón? Busquemos en los libros. Muy sencillo, Costa Rica tiene un TLC con China, esa es la razón. No es porque los chinos dijeron, no, estos ticos son queridos, además que lo son, muy amables, vamos a comprarles de Costa Rica, no, porque tienen un relacionamiento comercial estable que se basa en un TLC. Colombia, cuando vio la posibilidad de negociar con China, se asustó y salió corriendo. ¿Cómo vamos a negociar con China? Nos van a arrasar los chinos. Bueno, en esas condiciones, si salimos corriendo a China, si hundimos el TLC con Corea del Sur, y además de eso, demoramos la negociación con Japón, porque negociar con Japón es cierto, lo dice usted, Ricardo, lo sabe muy bien Javier, se requiere paciencia infinita, son muy buenos negociadores, ellos tienen 2000 años de historia y pueden esperar 2000 años hasta que finalmente salga el acuerdo como ellos quieren. No tienen ningún afán, ninguno. Y si uno les muestra afán, realmente las concesiones van a ser a favor de los trabajadores. Y seguramente saldrá excluida la agricultura, porque el momento en que se muestre afán van a decir, no, agricultura excluido, y el gobierno va a decir, bueno, pero con tal de cerrar, hagamos las concesiones que sean con tal de cerrar, y perdemos el único elemento que podemos tener para poder negociar y entrar al mercado japonés. Entonces, yo creo que en este punto lo más importante, y vuelvo al principio, es la vocación a favor de la alianza, no, a favor del Asia-Pacífico. El gobierno tiene que demostrar eso, y lo tiene que demostrar, como decía Indira Gandhi, que alguna vez la vi en Yugoslavia en un foro, que ella decía que realmente la humanidad es muy escéptica. A las madres, por ejemplo, para que le crean que son madres, tienen que mostrar sus hijos. Colombia, para que le creamos su vocación hacia el Pacífico, tiene que mostrar primero un TLC con el Asia-Pacífico. Y ese muchachito se llama Corea del Sur. Si Colombia no tiene un acuerdo importante en Asia-Pacífico, la Alianza del Pacífico se vuelve una entelequia que no tiene ningún sentido, a menos que queramos seguir exportando café, banano, flores y productos básicos, porque no hay ninguna posibilidad de entrar en cadenas de valor con nuestro valor agregado. Sí. ¿Cree que hay posibilidad de que vuelva a unirse Corea, o que por fin nos saquemos adelante, porque va a primar ante todo la presión de las ensambladoras colombianas, de las productoras de electrodomésticos, que fueron los que obviamente, bien sabido, han ejercido más presión? Y en el caso peruano, pues si aquí vemos China, Corea son vistos como los pocos que nos van a arrasar nuestro mercado. ¿Cuál ha sido ese balance obviamente muy rápido? Ustedes que llevan tantos años y tanta ventaja comercial con el mercado asiático. Respondiendo a su pregunta, sí, creo que va a pasar. Soy optimista de que va a pasar el acuerdo con Corea. Obviamente cuento con que vamos a tener el apoyo de los sectores ganadores, haciendo sentir su voz, porque es que muchas veces lo que pasa históricamente en los acuerdos es que los ganadores se quedan callados, muchos ganadores no saben que son ganadores, ¿sí? Y en cambio el que se siente perdedor monopoliza la voz en público. Sí creo, obviamente eso no es, eso lo hace el Congreso, ¿cierto? Entonces, usted me está preguntando ¿qué creo? Yo creo que pasa. Bueno, sí, como les mencionaba al inicio, esta percepción ha habido. Yo quiero recoger uno de los comentarios sobre el tema de las resistencias y el Asia y todo ello. En Perú,
cuando iniciamos las negociaciones, uno de los sectores que más resistencia puso fue el textil y el agropecuario. El textil, por evidentes razones, cuando se liberalizó el comercio en el primer gobierno de Fujimori, porque estábamos cerrados al mundo 5 años en el primer gobierno de García, uno de los sectores que más se vio afectado fue básicamente el sector textil por el ingreso de las prendas desde China. Entonces, la percepción que tenía la sociedad peruana en ese momento y al momento de la negociación con China estaba muy cargado de este tema, ¿no? Es decir, van a venir, nos van a invadir, nos van a quitar puestos de trabajo, van a instalar industrias, van a malbaratar la mano de obra. Es decir, se tejen alrededor de este tipo de interacciones, no por razones poco relevantes, sino por evidencias históricas, este tipo de discusiones. Pero nosotros en Perú hemos tratado de superar esas discusiones a través de hechos concretos, que creo que es el tema mucho más relevante que propone, ¿no? Es decir, se tiene que dar una muestra concreta de que efectivamente hay una vocación de integración hacia el Asia-Pacífico y que realmente la economía, el país, el gobierno está priorizando las áreas de interés que necesita priorizar. Perú tuvo una negociación difícil, por supuesto los japoneses son muy pragmáticos y probablemente tengan enorme paciencia, pero los chinos son mucho más agresivos. Y definitivamente no resulta ser una negociación sencilla. Lo que sí es importante, y nosotros nunca lo perdimos de vista, es que es el mercado futuro para economías como las nuestras. Entonces, yo creo que ese matiz es muy además difícil de objetivizar en el proceso de negociación, es el que tenemos que mirar siempre. Hay sectores sensibles, como lo mencionaba Javier Gamboa, y son sectores que van a tener que merecer una atención especial. Probablemente el sector agrícola, en el caso peruano fue el agrícola, el textil, los servicios, pero también hay grandes oportunidades. Y yo creo que es ahí donde tenemos que poner el foco, ¿no? Ustedes están entrando en un proceso con Corea del Sur que significa acceder a un mundo o un mercado que es 3 veces el producto de ustedes, y Japón 12 veces el producto de ustedes. Es decir, no es una negociación que debería dejarse en el camino o enfriar. Por supuesto va a ser una señal clara de que efectivamente hay una vocación del gobierno colombiano hacia el Asia-Pacífico, eso es lógico, pero yo creo que no es la Alianza del Pacífico una mala plataforma. Probablemente hoy, porque lo has explicado muy bien, y es una discusión que en Perú se ha tenido mucho tiempo, el rol de Colombia. En Perú muchos analistas políticos y económicos preguntaban ¿por qué Colombia ha firmado la Alianza del Pacífico? ¿Cuál es la razón? La primera que surgió fue un argumento geopolítico. Bueno, muy bien, va a sumarse un bloque que va a representar probablemente la 4ª economía del mundo en cuanto a bloques. Dijo, bueno, puede subir a ese cargo, pero sin relación comercial con el Asia, ¿dónde está el valor agregado inmediato para esa economía? ¿No? Entonces, esa es la discusión. Entonces, lejos de transmitir el mensaje, y aquí podemos discrepar respetuosamente, por supuesto, lejos de transmitir el mensaje, olvidemos la Alianza del Pacífico, yo les diría que el mensaje es pónganle fuerza a la negociación con el Asia para que la Alianza del Pacífico sea la plataforma de la que tienen expectativas, que es una plataforma básicamente de crecimiento, porque sí van a tener crecimiento a través de la Alianza del Pacífico. Por supuesto, la creación de valor, mandando materia prima para que otras economías, que probablemente sea la peruana, saquen productos con valor agregado, sí, es muy marginal, pero no perdamos de vista que podrían ser 2 negociaciones paralelas, y aún está cerrada con el Alianza del Pacífico. Creo que se puede ir agregando valor hoy a través de mecanismos que probablemente no sean tan atractivos todavía, pero cerrando las negociaciones de libre comercio con algunas economías del Asia podría resultar una plataforma mucho más interesante y generar, sobre todo Perú y Colombia tienen posibilidades en agribusiness de generar cadenas de valor muy interesantes que podrían generar beneficios económicos importantes para ambas economías. Soy Juan David Vélez, asesor de la senadora Tania Vega, de la Comisión Segunda. Estamos trabajando en este momento sobre la ponencia en conjunto con otros senadores sobre el tema del TLC con Corea, y hemos mirado y revisado cifras con mucha atención. Quiero agradecer al doctor Roleros por la invitación, y por supuesto que la presentación de todos ustedes ha sido excelente, pero el panorama para Colombia es totalmente desolador con el tema de Asia. No tenemos ningún tratado de libre comercio, no tenemos ningún acuerdo, y la economía de los países asiáticos crece, su
rendimiento en el crecimiento de las importaciones es el mayor en comparación de todos los otros continentes y países, y por supuesto esto genera una oportunidad muy importante para Colombia, pero estamos muy atrasados. Entonces, va más que todo unas preguntas que tengo es ¿qué puede hacer Colombia para cambiar esa visión de la importancia? Además de estos diálogos tan importantes, ¿qué más puede hacer Colombia, el gobierno nacional, para que la opinión pública entienda de la importancia de que es Asia para los mercados colombianos? Nosotros tenemos una dificultad que es la infraestructura. La infraestructura colombiana está supremamente atrasada, y yo estaba dialogando con el doctor Carlos Gómez Trujillo el día de ayer, quien estudió en Japón y fue cónsul en Tokio, y él decía que cuando él estudiaba allá, él se reunía con los japoneses y siempre celebraban mucho los diálogos con los colombianos, los magníficos discursos que tenían los políticos colombianos allá, pero cuando ya empezaba la negociación se decía que el japonés necesitaba un producto y Colombia decía, sí, claro, lo tenemos. ¿Cuántos necesita? Le puedo mandar 2 contenedores. El japonés decía, no, necesito 100. Ahí empezaba la primera dificultad. La segunda dificultad, el japonés decía, lo necesito en 15 días. El colombiano decía, no, te lo puedo mandar en 1 mes y medio. Entonces, hay una gran dificultad en el sector colombiano para poder exportar productos por el tema de infraestructura. Entonces, ahí va dirigida la pregunta, ¿qué hizo Perú para poder desarrollar infraestructura en su país y que la industria, el sector agrícola pudiera desarrollarse esas exportaciones a países asiáticos? Me parece muy importante conocer la experiencia peruana para ver cómo se puede implementar en nuestro país. Y lastimosamente el doctor Gamboa se fue, pero a mí sí me parece muy importante saber qué está haciendo el gobierno nacional en este momento a puertas de un TLC con Corea en el sector automotriz y de línea blanca, que es, sin lugar a dudas, el sector que más pero se está poniendo o más trabas se está poniendo para la aprobación del TLC, a pesar de que hay indicadores que ya muestran que los efectos dañinos ya pasaron y que productos de línea blanca ya están entrando directamente de otros países, productos coreanos sin ningún tipo de arancel. Entonces, pues básicamente es eso, y yo les agradezco mucho. Antes de dar la palabra a Diego, aquí muy generosamente nos acompañan varios representantes de los más importantes medios de comunicación. La revista Dinero, la revista Semana, El Tiempo, etc. Entonces, parte del portafolio, parte de ese ejercicio de divulgación, tenemos que pensar que la prensa tiene que jugar un papel muy importante, porque la verdad es que lo que ha tenido eco son los discursos antitratados de libre comercio, como alguien lo decía acá, hasta el dolor de cabeza que le da al presidente, la culpa es del TLC. Entonces, hasta la obesidad es culpa de los TLC, de manera que un llamado muy respetuoso a los medios para que haya información. No es tan atractiva la de a favor, porque es más atractivo decir que nos están invadiendo, que nos estamos acabando, pero los medios tienen que jugar un papel muy importante para contestar en cuanto a su pregunta, Diego. Gracias. Yo lo primero que haría es decirle que trate de combatir fuertemente esa sensación de escepticismo, que es natural, porque Perú la tuvo cuando empezó las negociaciones con el Asia. Perú la tuvo cuando empezó la negociación con Estados Unidos. Usted no se puede imaginar las resistencias que existían, las discusiones que existían a nivel de la sociedad peruana sobre la pertinencia o no de ese tratado de libre comercio. Pero ahí el presidente Toledo, que además quien lideraba un poco el proceso de negociación era el señor Raúl Díaz Canseco Terry, que es el chairman de la compañía que yo dirijo en Perú, decidieron trabajar intensamente en básicamente 3 flancos, que son los flancos clásicos, pero de una manera muy activa. El primero era
aunque parecía raro, la clase empresarial. Porque la clase empresarial, alguna parte de ella, sobre todo la mediana empresa, ¿okay?, era la que mayor resistencia tenía al tema, porque obviamente se sentía con menos poder de negociación frente a cualquier intervención de una economía tan grande como los Estados Unidos o luego China. Y por supuesto luego era básicamente trabajar con los grandes empresarios, sobre todo en los sectores de producción, porque el abrir el mercado de economías como Estados Unidos o China iba a generar, por supuesto, demanda de ciertos productos que iba a generar como en algún momento lo llamamos, era un tractor para las pequeñas y medianas empresas. Porque evidentemente ocurría esto que tú has muy bien planteado. Abrías el mercado, el tipo de tú tienes el producto, le decía, bueno, muy bien, yo lo quiero, pero no quiere 20 containers ni 100 containers. El tipo quiere un programa de exportación de 100 containers mensuales. Entonces tú estás en el momento cero, fuera del alcance de eso. Pero estar en el momento cero, fuera del alcance de eso, como puede estar hoy Colombia, no significa que debes abandonar la empresa de querer, o la iniciativa de querer lograr ese tratado. En el camino, que es un proceso no corto, lo conocen ustedes, hay que desarrollar las iniciativas. Y creo, por supuesto esto con mucho respeto, que es la falla estructural que Colombia ha tenido a diferencia de Perú. Cuando nosotros empezamos a trabajar los tratados de libre comercio con las más grandes economías del mundo, empezamos en paralelo un programa de acción muy grande en el desarrollo y mejoramiento de infraestructura, de esquemas de liberalización de la burocratización del Estado a nivel de aduanas. Creamos, por ejemplo, la ventanilla única de exportación, creamos nuevos procedimientos, privatizamos puertos. El principal puerto de Callao se privatizó, se lo dio a DP World, hoy es un puerto, para que tengan una idea, muchos de ustedes conocen las famosas grúas pórticos, ¿correcto? El Perú hace, no 10, 30, 40, no, hace 7 años no tenía ni una zona en el puerto del Callao. Hoy tenemos 8. Entonces, pero ese es un proceso que le tocó vivir al Perú y que decidió hacerlo en paralelo, porque las negociaciones no son de un mes ni de un año. Entonces, más allá de lamentarse del proceso, yo creo que el reto que tiene hoy Colombia es, bueno, muy bien, pongamos Buenaventura a trabajar, si es el puerto que te da acceso al Pacífico, y a meterle iniciativa privada a esa infraestructura. Si es que el gobierno no lo va a financiar o no es una estrategia adecuada en este momento, bueno, que no abra el mercado, que sea el mercado que lo desarrolle. El tema de infraestructura, de servicios logísticos, es un tema muy crítico para poder aprovechar el potencial que tiene un tratado de libre comercio con las primeras economías del mundo. Hoy hay una discusión en Perú de cuánto se está aprovechando ese tratado de libre comercio con China o con los Estados Unidos. Hay cifras que dicen que en Estados Unidos el aprovechamiento es del 30% y que de China es el 15%. Y es más, hoy en día se discute de que no hay una adecuada difusión de los beneficios que tienen los tratados de libre comercio para las empresas peruanas y que las empresas no usan esa herramienta. O sea, no es un proceso sencillo, o sea, no es que uno se siente a negociar, cierra el tratado, todos firman, fotos para todos y mañana se levanta, pasamos de déficit comercial a superávit. Eso no pasa, es un proceso muy extenso, pero es un proceso en el que tenemos que involucrarnos. Y yo creo que eso es, si hay algo objetivo que decir, es eso. Iniciamos en paralelo la mejora de la infraestructura, que era pésima, los procedimientos, que eran muy engorrosos. Para sacar un container te podría tomar fácil un mes, hoy te toma fácil 2, 3 días, y esto. Entonces, pero es un proceso que toma tiempo, pero es algo que yo considero que ustedes tienen que iniciar de una manera agresiva. Si hay acá asesores de política o asesores, mi sugerencia es no se opongan, contribuyan al proceso sugiriendo que el gobierno desarrolle otras estrategias paralelas a lo del Tratado de Libre Comercio, a la negociación. Que eso es lo que va a hacer que, en el mejor de los casos, haya un match entre el cierre de la negociación y la nueva infraestructura o procedimiento, y entonces empiece a capitalizar los acuerdos. En el 91 yo era viceministro de Relaciones y por esa época pues, estuvo discutiendo el ingreso de Colombia a la PEP conjuntamente con Perú. Y Perú logró entrar y Colombia no pudo. Andrés dice que no pudo entrar porque no dio una imagen de tener una visión hacia la Asia. Yo pienso que más bien fue por un mal manejo diplomático en los años siguientes. Es decir, interesó el país del tema y se le dio prioridad, pues evidentemente, pues a
a las negociaciones de los TLC con Estados Unidos principalmente. El problema central no son los TLC, como lo acaba de decir Diego, sino el problema central es que no hemos tenido una política constante y permanente de desarrollo productivo, y entonces no tenemos una oferta exportable, tenemos una oferta raquítica, y ese ha sido el problema. No son los TLC, sino el problema es que no ha habido en todos estos años unas políticas consistentes y permanentes. Cada entidad, cada ministerio tiene sus propios programas, pero no hay una política del gobierno con una visión global que englobe a todos. Ahora, en cuanto a que hay que dar prioridad, se hay que dar prioridad pues a los acuerdos de libre comercio con Asia o a la Alianza del Pacífico. Yo creo que hay que darle prioridad a todo, no son excluyentes unas cosas con la otra, porque la Alianza para el Pacífico no tenemos que mirarla solamente en función de lo que podamos exportar a los países asiáticos, sino de la consolidación comercial de los países que forman parte de la alianza. Se está estableciendo un libre comercio total entre los 4 países que no se ha logrado hasta el presente, y eso es muy importante. Si lográramos consolidar una zona de libre comercio para todos los países, eso sería una cosa que no lo pudo hacer la integración latinoamericana en muchos años, ni la CAN, ni ANAVI, ni ninguno de estos organismos. Ese sería un avance fundamental. Entonces no nos olvidemos de que también tiene que cumplir este otro objetivo. Y finalmente, yo estaba oyendo unas declaraciones o la ley, mejor dicho, del embajador de China saliente en el revista Salmón, no sé si las viste, en donde dice que la culpa de la demora de la negociación del PLC con China no ha sido solamente de Colombia, sino que también China ha postergado la negociación. Entonces yo pienso que hay ahí de parte y parte, y que Colombia debería tomar la iniciativa para reactivar esas negociaciones. Tenemos que mirar todo en conjunto y no priorizar unas cosas sobre las otras. Todas son importantes, todas hay que darle la mayor importancia. Por ejemplo, el proyecto de ley para el protocolo del Pacífico apenas se presentó el 11 de septiembre al Congreso, y el gobierno no lo ha impulsado, como no ha impulsado tampoco las negociaciones, me parece, no ha impulsado el trámite en el Congreso del acuerdo con Corea. Ahí hay una falla del gobierno que hay que superar. Pues, primero, mil gracias pues, que nos inviten a los medios a este tipo de diálogos tan interesantes. Y segundo, quería decir algo, que de pronto Javier fue el que tocó el tema, que normalmente cuando los periodistas estamos cubriendo temas de comercio y de tratados de libre comercio especialmente, nosotros tenemos acceso a más información de la parte que se queja, que de la parte de lo que él mencionaba, los ganadores, todos se quedan callados, muy pocas veces uno tiene acceso a esa información. Entonces, me parece interesante pues, que sea la universidad la que esté promoviendo este tipo de encuentros, porque la universidad de alguna manera también tiene todo el bagaje, el conocimiento, y uno ahí también tiene acceso a las dos caras de la moneda, y pues, me parece que es una iniciativa muy importante que quería resaltar. Muy gracias. Muchas gracias, Elman. Un agradecimiento muy especial a Yelta López del Centro de Estudios Estratégicos Regionales de la Universidad Sergio Arboleda, que ha hecho posible esta reunión. A todos ustedes, a nuestros panelistas que abrieron esta discusión, a los asesores del Congreso, a los medios, a los dirigentes gremiales que nos acompañaron, y esperamos poder repetir estos conversatorios cortos, eficientes, y que nos llevemos unas ideas para poder meditar más sobre lo que debe ser nuestra relación con Asia. Gracias.